¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotras les vamos a presentar el tema de principales hormonas usadas para inducir la actividad reproductiva en zootecnia. Somos estudiantes pertenecientes a la Universidad Realística de México y el tema fue elaborado por Ordaz Castañeda María Fernanda, Rodríguez Carla Eugenia y Telle Santiago Fátima Montserrat. Para empezar, necesitamos saber qué son las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos que tiene el cuerpo para controlar numerosas funciones y estas van a circular a través de la sangre hacia los órganos y tejidos correspondientes. Estos componentes químicos van a intervenir en procesos fisiológicos importantes como es el metabolismo, crecimiento y desarrollo, así como en la reproducción. En este trabajo hablaremos específicamente de uso reproductivo o también conocidas como gonadotrópicas, que se van a diferenciar por ser una hormona heterodimérica. Las hormonas tienen una gran importancia y esto va a erradicar pues en conocer qué son, qué hacen y cómo se van a desarrollar en cada una de ellas, así como saber la manera de cómo se inhiben o cómo se activan, ya que no es posible crear protocolos de sincronización con el fin de realizar tratamientos hormonales que aseguren las concentraciones necesarias de dichas hormonas, y por eso es importante para saber el momento óptimo para suministrarlas y la manera correcta de hacerlo. Esto con el fin pues de obtener un desarrollo sano de folículos, producto de una ovulación sincronizada y de promedios aceptables de preñez que se traducen en un óptimo proceso reproductivo. La producción hormonal va a estar influenciada por ciertos factores que van a poder inhibir o activar ciertas hormonas. Por ello es importante descartar algunas de ellas, como lo es la concentración sérica de estradiol, la somatotropina bovina recombinante, el cortisol, el sistema endocrino y la alimentación como unas de las más destacadas. Hablando específico de la concentración sérica de estradiol, pues vamos a definir primero qué es el estradiol. Esta va a ser una hormona que va a participar en el aumento del grosor del endometrio, que esta es la parte más interna del útero, para poder prepararlo para la fecundación y así aumentar el líbido, que es el deseo sexual. Las vacas que se van a encontrar en la etapa de lactación van a tener un flujo hepático mayor a su elevado consumo de materia seca, lo que va a incrementar la tasa de catabolismo de las hormonas esteroides. Ahora, hablando de la somatotropina bovina recombinante, pues va a actuar como influencia en la manifestación del estro. Esto va a ser independiente al incremento de la producción de leche y esta va a disminuir la intensidad del estro mediante una reducción de la sensibilidad del cerebro hacia los estrógenos. Hablando del cortisol, pues esta va a ser una hormona importante de muchas funciones fisiológicas, como va a ser la respuesta ante el estrés, el metabolismo, incluso a la inmunidad. Esta hormona realiza complejas interacciones comprendiendo estas funciones y las interacciones entre los animales y su ambiente. Puede igual resultar en fluctuaciones en las concentraciones periféricas de glucocorticoides que pueden ocultar los ritmos de secreción. Es importante que los niveles sean adecuados de esta hormona, ya que el cortisol en altos niveles puede ocasionar disfunción eréctil, así como la interrupción del ciclo ovulatorio y los ciclos menstruales. Las hormonas sexuales se van a producir en las mismas glándulas que el cortisol, por lo que si hay un exceso de este, puede dificultar la producción de estas hormonas sexuales y a la vez provocar infertilidad. Hablando del sistema endocrino, pues va a estar compuesto de un grupo de glándulas y órganos que van a regular y controlar funciones del organismo mediante la producción y secreción de estas hormonas. Estas hormonas igual van a actuar como mensajeros que van a controlar y coordinar diversas actividades en el organismo. La alimentación igual es un factor importante, ya que la nutrición adecuada en los seres vivos va a ser fundamental para que haya un alcance de la etapa de la pubertad, que es donde pues va a haber un alcance de la madurez de los órganos reproductivos, y aquí es donde
sea posible que se lleve a cabo la reproducción. Sin embargo, una dieta correcta evitará que haya niveles bajos, lo que puede causar que haya una secreción alterada de gonadotropinas, una alteración de los ciclos menstruales y también una alteración ovulatoria. Aquí podemos ver una imagen de la cascada hormonal, donde pues este va a ser un eje endocrino en el cual el hipotálamo va a sintetizar gonadotropina para alcanzar a la adenohipófisis. Esto por medio del sistema porta-hipófisis para poder secretar las siguientes hormonas: la folículo estimulante y la luteinizante, las cuales se van a vertir a la circulación para poder llegar a la gónada correspondiente, que va a ser el ovario o el testículo. Esto por medio de pulsos, lo cual es relevante para el uso de la administración de análogos de gonadotropina de larga vida media, lo cual va a causar una pérdida de receptores hipofisiarios para que esta hormona cause una inhibición, y esto a la vez permita que haya una acción más larga. Posteriormente, aquí los ovarios producirán estrógeno, inhibiendo la secreción de hormonas gonadotrópicas a nivel hipofisiario. Dentro de las hormonas importantes para estos procesos se van a encontrar la hormona liberadora de gonadotropinas, los estrógenos, la progesterona, las prostaglandinas, así como la oxitocina. La hormona liberadora de gonadotropinas es una hormona que va a ser liberada por el hipotálamo y va a tener una acción sobre la hipófisis, donde a la vez va a estimular la liberación de otras hormonas como la LH y FSH de la adenohipófisis. Esta va a ser secretada en las venas portales hipofisiarias, causando una liberación pulsátil desde la adenohipófisis para generar la salida de gonadotropinas. Hablando específicamente de la hormona luteinizante, es una glicoproteína similar a la FSH y va a contener una vida media aproximada de 30 minutos, además de que va a ser dependiente de la GnRH y va a tener o va a necesitar una retroalimentación de estrógenos. Hablando de la hormona folículo estimulante, pues esta va a ser una glicoproteína igual similar a la LH, pero esta va a estar conformada de dos subunidades: alfa común y la beta específica, y va a contar con un periodo de vida promedio de 2 horas y media. Esta se va a encargar de estimular el desarrollo y crecimiento de folículos. Posteriormente determinará los niveles de onda de dependiendo su nivel. En conjunto van a sintetizar estrógenos por los folículos de células granulosas, y en casos que ya estén más avanzados van a permitir la transferencia embrionaria. Los estrógenos, por su parte, van a ser producidos mayormente por los ovarios y en menor cantidad por las glándulas adrenales. Estas van a actuar sobre el endometrio, las mamas y el mismo ovario. Esta hormona va a permitir la ovulación y la regulación de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, y va a permitir a su vez el crecimiento endometrial, así como va a inducir la síntesis de oxitocina en el útero, y en conjunto con la progesterona van a inducir el celo. Progesterona o P4. Esta es principalmente secretada por el cuerpo lúteo y en menor medida por las células granulosas, la corteza suprarrenal y la placenta durante la gestación, la cual nos va a permitir mantener esta misma. Va a actuar de 3 maneras. Por sí sola, actúa para preparar el tejido del útero en caso de implantación, y en conjunto con los estrógenos va a inducir el estro, permitiendo la receptividad. Como fase final, ya que tengamos una gestación, va a estimular al tejido lóbulo-alveolar para dar paso a la lactancia. Prostaglandinas. Estas son de tipo lipídico, que es producida en todo el cuerpo. Permite la ovulación, así como las contracciones uterinas, que van a facilitar el parto y posteriormente la involución del útero. Oxitocina. Es un neuropéptido que es liberado desde la hipófisis posterior y va a actuar de 2 maneras: sobre el útero, donde va a estimular
y mantener las contracciones del músculo liso durante el parto y el alumbramiento. Y en las glándulas mamarias, que al igual que la prostaglandina, van a desarrollar dichas glándulas con la estimulación del tejido lóbulo-alveolar para la lactancia. Todo esto lo podemos encontrar resumido en la tabla 1 del anexo. Técnicas de determinación hormonal. Para detectar el momento oportuno del celo, se han desarrollado múltiples técnicas que nos van a permitir usar un aglutinante y un ligando, donde vamos a cuantificar las sustancias que dependen tanto de la saturación progresiva de un aglutinante específico como la determinación de la distribución en fracciones unidas o en fracciones libres. Para esto, algunas de las que se han utilizado es el radioinmunoensayo o RIA, que es un método radioinmunométrico que se basa en la formación específica de los complejos antígeno-anticuerpo, lo que denota una gran especificidad unida a la gran sensibilidad de los métodos radiológicos. Permite detectar problemas hormonales que van a ir relacionados con el crecimiento, la función tiroidea y la fertilidad. Otra técnica aplicada también es el inmunoensayo fluorescencia con resolución temporal o TRFI, así como el inmunoensayo polarización fluorescente, FPIA. Este va a ser un tipo de inmunoensayo homogéneo que va a ser competitivo por fluorescencia. Esto se basa en la competencia de la unión del antígeno de una muestra y el reactivo marcando antígeno fluorescencia, o AGF, que van a competir por los mismos puntos de unión que el anticuerpo. Otro utilizado es el ensayo de inmunoabsorción ligando enzimas, o la prueba ELISA. Es una técnica de laboratorio muy común que nos va a permitir identificar pequeñas partículas, antígenos y gérmenes que son causantes de nuestra patología. Lo que son los procesos de inducción y sincronización. Estas son técnicas utilizadas en las hembras, ya que nos van a permitir inducir la ovulación en base a sencillos tratamientos que consisten en estimular los ovarios al iniciar y desarrollar correctamente su ciclo. Es decir, que nos van a permitir madurar el óvulo y liberarlo mediante procesos. Vamos a utilizar como base la P4, que va a jugar un papel dominante en la regulación del ciclo estral de las hembras, y los progestágenos sintéticos, que suprimen el estro y la ovulación por un mecanismo de bloqueo hipotalámico hipoficiario, dado que ejercen una retroalimentación negativa sobre el mismo hipotálamo, impidiendo la secreción de GnRH y sus secundarias, como es la FSH y la LH. Y los progestágenos sintéticos, que suprimen el estro y la ovulación por un mecanismo de bloqueo hipotalámico hipoficiario, dado que ejercen una retroalimentación negativa sobre el mismo hipotálamo, impidiendo la secreción de GnRH y sus secundarias, como es la FSH y la LH. Posteriormente, al momento de suspender estos progestágenos, se va a terminar el bloqueo hipotálamo hipoficiario, liberando con mayor frecuencia los pulsos de FSH y de LH. Debido a esto, los folículos van a completar su desarrollo en un lapso mucho más estrecho, que van a terminar en una adecuada sincronización de las hembras, en un estro y posteriormente en una ovulación. Para esto vamos a utilizar múltiples técnicas y la primera más común y que se utiliza en casi todas las hembras es el efecto macho, el cual es una bioestimulación sobre la hembra realizada a partir de la presencia de un macho completo que va a inducir al estro y a la ovulación mediante estímulos genitales, la presencia de feromonas u otras señales externas. Pero no es la única, también existe en el caso de los bovinos la inducción artificial de la luteólisis utilizando sustancias luteolíticas, tales como prostaglandinas o sus análogos, como es el caso de la cloprestenol. Este se va a aplicar entre el día 6 y 16 del ciclo para inducir la regresión del cuerpo lúteo y finalizar la fase lutéica para dar paso a la fase folicular. En caso de una aplicación, esta se tiene que dar doble con un intervalo de 11 días para dar una sincronización, ya que una sola dosis no siempre es suficiente. La técnica utilizada es la aplicación de dispositivos intravaginales a base de progesterona, con una aplicación de benzoato de estradiol
y esto debe ser según las indicaciones del producto, pero de manera genética, a partir del día de aplicación, tienen que correr 24 horas para poder retirarlo y tener una mayor tasa de preñez. Otra técnica es el implante. Este se trabaja con progestágenos sintéticos a una dosis de 3 y 6 miligramos que se van a colocar en la cara dorsal de la oreja durante 9 días aproximadamente. Y por último tenemos la administración de azotato de melangestrol o MGA. Esta va a ser por 14 días, seguidas por 7 inyecciones de PGF2 que se aplicarán a los 17 días de retirar el MGA. Sin embargo, los riesgos de esta aplicación en vacas que se encuentran en anestro es que pueden tener una fase lútea más corta, que después del periodo de alimentación van a necesitar una segunda aplicación de PGF2A. En el caso de caprinos y ovinos, podemos utilizar la aplicación de MEGA durante 9 días, así como la inserción del dispositivo intravaginal, que van a ser esponjas de poliuretano de alta densidad, impregnadas de progesterona o prostaglandinas en un periodo de 12 a 14 días. Y en el caso de que nuestro animal se encuentre en anestro, se aplicará de 5 a 6 días. Posteriormente se necesita aplicar SGE o se tiene que inducir con el efecto macho, ya que si esta última práctica no se realiza, no se podrá tener la misma efectividad del producto. En el caso de porcinos, existen técnicas como es el estrés por espacio alimentario. Esta va a ser una técnica en donde vamos a reagrupar a hembras en grupos de 10 a 15 individuos en un corral con mínimo espacio por animal. En los primeros 3 días, que van a ser los días de adaptación, solo se dará agua a libre consumo. Al cuarto día se proporcionará alimento a libre disposición y al quinto día se darán las dosis habituales del alimento y el agua. Esto nos va a permitir una tasa de efectividad de hasta el 85%. Otra técnica utilizada es a base de los productos de tipo PMS que contengan FSH a una dosis de 400 unidades internacionales por vía parenteral. 96 horas después, a una dosis de 200 unidades internacionales de GSH. Y bueno, con esto vamos a lograr la presencia de un estro a las 40 a 42 horas después de la primera aplicación. Y por último, vamos a tener la aplicación de progestágenos. Esta tiene que ser de manera diaria a una dosis de 12 a 20 miligramos. Respecto al eje hipotálamo-hipófisis-testículo, tiene como objetivo final que se produzca el proceso de espermatogénesis, que como su nombre lo dice es la producción espermática que se lleva a cabo a nivel testicular. Pero para que esto suceda se necesitan una serie de pasos uno seguido del otro, donde el primero que tenemos es que el hipotálamo es el que se va a encargar de producir la GnRH. Esto sucede tanto en el caso de la hembra como en el caso del macho. Esto para poder activar a la hipófisis y que de esa manera se inicie lo que es la producción de la hormona folículo estimulante, que su abreviación es la FSH. Esta hormona va a actuar principalmente en las células de Sertoli, mientras que la hormona luteinizante, la cual su abreviación es LH, es la que va a actuar sobre las células de Leydig generando testosterona. Como el resultado al tener la testosterona es que se va a inhibir la secreción de LH y de esta manera va a permitir que el proceso de espermatogénesis logre realizarse. Las hormonas importantes a mencionar en esta parte son la folículo estimulante o FSH, la cual actúa en las células de Sertoli, de manera un poco más específica dentro de los tubos seminíferos, donde se va a encargar de estimular la síntesis tanto de inhibina, de estrógenos y de la proteína transportadora de andrógenos. La segunda hormona importante es la luteinizante o LH, la cual de manera muy directa actúa sobre las células de Leydig. Respecto a los estrógenos, esta hormona es sintetizada principalmente en las células de la granulosa de los folículos dominantes, aunque también puede estar presente en la placenta, en la corteza suprarrenal y en el caso de los machos en las células de Sertoli. Los andrógenos son hormonas que corresponden a la testosterona, la androsterona y la androstendiona, la cual tiene como función principal estimular el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Son segregados por los testículos de manera específica en las células de Leydig y son estimulados por la hormona LH.
Respecto a los caracteres sexuales secundarios a los que da paso, encontramos el comportamiento sexual masculino, así como también la libido. Ayuda tanto en el crecimiento, en el desarrollo y en la actividad secretora de los órganos sexuales secundarios masculinos. Tiene una importante funcionalidad de la túnica dartos y también estimula a la última capa del espermatogénesis. Dentro de otras funciones encontramos que se encarga de regular la RAN sobre el hipotálamo e hipófisis, a la hormona LH y a la FSH. Y también suele ser bastante utilizada en animales, principalmente como un marcador que ayuda a la detección de un celo. Finalmente encontramos a las inhibinas, la cual es una proteína aislada de extractos testiculares y también de líquido folicular. Esta tiene como función principal inhibir, así como el nombre lo dice, la secreción de la gonadotropina FSH y tiene una estrecha relación con la testosterona. Es producida por las células de Sertoli en el testículo de los machos. Y para concluir tenemos la tabla 1 del anexo, en donde nos vamos a referir a las hormonas presentes en la hembra. Como les mencionábamos anteriormente, este va a ser un pequeño resumen del órgano en el que se van a producir, cuál corresponde y su función. Y de igual manera, como anexo número 2 o tabla número 2, tenemos un resumen de las hormonas presentes en el macho, con el órgano donde se producen, qué hormona corresponde y un pequeño resumen sobre su función. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.